días, mi nombre es Christopher Recaldi y les voy a hablar sobre el proceso de integración del Ecuador al contexto internacional. Para empezar a hablar de este tema muy importante, tenemos que empezar por la etapa inicial, que es la dependencia agrícola y aislamiento relativo hasta mediados del siglo XX. Durante este periodo republicano y temprano del Ecuador, hasta mediados del siglo XX, Ecuador tuvo una economía centrada en la exportación de productos primarios como el cacao y más tarde el banano. Esta estructura económica implicaba una fuerte dependencia a mercados externos, especialmente Reino Unido y Estados Unidos, pero sin una participación significativa de estos órganos. Continuamos con las décadas de 1960 a 1980, que esta época fue muy importante porque Ecuador dio los primeros pasos hacia la integración mundial. A medida de que América Latina impulsaba proyectos de integración regional, Ecuador se incorporó a estas iniciativas, lo que fue un paso crucial para el ingreso al Pacto Andino en 1969, lo que hoy conocemos como Comunidad Andina de las Naciones, junto con Bolivia, Colombia, Perú y Chile. Esto marcó el primer intento formal del Ecuador de integrarse regionalmente, más allá de algunos acuerdos bilaterales que ya tenía. Se promovía el comercio interregional, la complementariedad productiva y la cooperación aduanera. Paralelamente, el boom petrolero de los años 70 permitió al país una mayor capacidad financiera, lo que le proporcionó como exportador de crudo, ampliando su relevancia geoeconómica. Más adelante, en las décadas de 1990 al 2000, se produjo la aceleración de la apertura del Ecuador al comercio internacional. Este periodo marcó una transformación profunda del modelo económico en las relaciones internacionales del Ecuador, influido por el contexto global del neoliberalismo y la globalización, porque en 1996 Ecuador ingresó oficialmente a la Organización Mundial del Comercio, OMC, comprometiéndose a liberar su economía y seguir las normas del comercio internacional. Aparte, en estas décadas se firmaron tratados bilaterales con varios países para atraer capital extranjero al país. Se comenzaron a reducir los aranceles y las barreras de comercio y se implementaron muchas reformas estructurales regidas por el FMI y el Banco Mundial, lo que abrió sectores estratégicos a la inversión extranjera, como lo es la energía, la telecomunicación, los bancos, etc. Ya en las décadas actuales, que es del 2000 al 2025, Ecuador ha fortalecido sus relaciones internacionales con potencias como China, la Unión Europea y Estados Unidos. Buscando diversificar sus alianzas estratégicas y aumentar su presencia global, firmó tratados comerciales importantes como el Acuerdo de Multipartes con la Unión Europea en 2017, que facilitó el acceso de productos ecuatorianos al mercado europeo. El país también ha participado en bloques regionales como la UNASUR, la CELAC y el ALBA, y más recientemente ha buscado integrarse a la Alianza del Pacífico con miras de ampliar sus mercados hacia Europa, Asia y el Pacífico. Además, han implementado políticas para atraer inversión extranjera directa y promover la cooperación técnica y científica, además de diversificar las exportaciones, destacándose productos a lo mejor no tan tradicionales, pero muy característicos de Ecuador, como son las flores, el cacao fino, el camarón, las frutas tropicales, entre otros. Mi nombre es Brigitte Triago y bueno, yo les voy a hablar un poco sobre las relaciones internacionales de Ecuador con otros. Las relaciones de Estados Unidos se refieren a las relaciones entre Estados Unidos y Ecuador. El Ecuador y Estados Unidos mantuvieron lazos estrechos basados en intereses mutuos como el mantenimiento de instituciones democráticas, combatir el cannabis y cocaína, construcción de comercio, inversión y vínculos financieros, cooperar y fomentar el desarrollo económico del Ecuador y participar en organizaciones interamericanas. Los Estados Unidos ayudan al desarrollo económico del Ecuador directamente a través del programa de la Agencia para el Desarrollo Internacional USAID. En Ecuador ya a través de organizaciones multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. Además, el Cuerpo de Paz de los Estados Unidos opera un programa considerable en Ecuador y más de 100 empresas estadounidenses están haciendo negocios en Ecuador. Las relaciones China-Ecuador se refieren a las relaciones entre la República Popular de China y la República del Ecuador. Aunque la influencia económica de China está creciendo rápidamente a través de América Latina, es quizás más evidente en Ecuador, donde goza un casi monopolio de las
exportaciones del crudo. Los críticos del presidente Rafael Correa afirman que la influencia china ha ido demasiado lejos y amenaza la soberanía nacional, mientras que los derechos de los pueblos indígenas y la biodiversidad podrían ser gravemente dañados debido a los compromisos petroleros del Ecuador con China. Las relaciones China-Ecuador se refieren a las relaciones entre la República Popular de China y la República del Ecuador. Aunque la influencia económica de China está creciendo rápidamente a través de América Latina, es quizás más evidente en Ecuador, donde goza un casi monopolio de las exportaciones del crudo. Los críticos del presidente Rafael Correa afirman que la influencia china ha ido demasiado lejos y amenaza la soberanía nacional, mientras que los derechos de los pueblos indígenas y la biodiversidad podrían ser gravemente dañados debido a los compromisos petroleros del Ecuador con las relaciones de Ecuador y México se refieren a las relaciones bilaterales entre la República del Ecuador y Estados Unidos mexicanos en el ámbito diplomático, económico, comercial, político, cultural y migratorio, entre otros, los cuales fueron establecidos desde el 21 de junio de 1838 a la firma del primer Tratado de Paz, Amistad, Comercio y Navegación, suscrito entre el gobierno del presidente ecuatoriano Vicente Rocafuerte, 1834 y 1839, y el gobierno del presidente mexicano Anastasio Bustamante, 1837 y 1839. México rompió relaciones con Ecuador en abril de 2024 desde la invasión de su embajada de Quito por fuerzas de seguridad ecuatorianas, que fue desde junio de 2024. Suiza actúa como poder protector que representa los intereses de Ecuador en México y viceversa. Las relaciones de Ecuador y Perú se refieren a las relaciones entre la República del Ecuador y la República de Perú, comenzadas oficialmente entre ambas naciones independientes, que fue el 12 de julio de 1832, con la firma de los primeros tratados conocidos como Tratado Pando Noboa. Ambas naciones se encuentran ubicadas en la parte noroccidental de Sudamérica y comparten una frontera terrestre de 1.529 kilómetros. Ambos son miembros de la Comunidad Andina y el Foro para el Progreso de América del Sur. Mi nombre es Lizeth Lor y les voy a hablar un poco sobre la participación del Ecuador en los organismos internacionales. Ecuador mantiene una participación activa y significativa en numerosos organismos internacionales. Este está desempeñado por roles importantes tanto a nivel global como regional. El país también ha logrado establecerse como un actor diplomático relevante, destacándose especialmente por su recién ingreso al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para el periodo 2023 y 2024. Esta participación multilateral también es reflejada en el compromiso ecuatoriano con la cooperación internacional, la promoción de la paz, los derechos humanos y el desarrollo sostenible. La estrategia de la inserción internacional del Ecuador también es caracterizado por buscar espacios de diálogo y colaboración que permitan al país defender sus intereses nacionales, mientras contribuye a la solución de los problemas globales. Esto también es a través de su membresía en diversas organizaciones. Ecuador ha logrado proyectar su voz en temas cruciales como la seguridad alimentaria. También tenemos lo que son las participaciones destacadas en el Consejo de Seguridad de la ONU, elección y mandato 2023-2024. En la elección de Ecuador como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para el periodo 2023-2024, esta constituye que uno de los logros diplomáticos más significativos del país en las últimas décadas. Con 190 votos a favor y 192 posibles, Ecuador obtuvo un gran respaldo casi unánime de la comunidad internacional. También nos demostró la confianza depositada en el país para contribuir al mantenimiento de la paz
y seguridad internacional. Esta elección marcó el regreso de Ecuador al Consejo después de más de 30 años, siendo la última vez en 1992, cuando ocupó un lugar en el que este órgano principal de la ONU. Ecuador fue el único país de América Latina entre los 5 elegidos a la Asamblea General de la ONU, celebrada en Nueva York, lo que subraya la importancia regional de esta designación. También la participación ecuatoriana en el Consejo de Seguridad se enmarca en la búsqueda de soluciones pacíficas para los problemas armados. También se prioriza la protección de civiles y considerando la mujer, la paz y la seguridad como prioridad mundial. Además, el país se ha comprometido a fomentar la atención a amenazas emergentes y a la lucha contra el tráfico ilícito de armas, temas de particular relevancia en el contexto de la seguridad regional. La participación activa del Ecuador. Empezamos por las Naciones Unidas. La ONU, que este es miembro desde 1945 y participa en la Asamblea y Consejo de Seguridad. Esta contribuye a misiones de paz y a los cumplimientos de los ODS. Por ejemplo, este apoyó las iniciativas climáticas y contra la pobreza. También tenemos a las organizaciones de estados americanos, la OEA. Esta nos enseña a fomentar la democracia, los derechos humanos y la seguridad hemisférica. Esta destaca un papel en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. También a la mediación en conflictos y apoyo de procesos electorales. Como por último tenemos la Comunidad Andina, CAN. Esta promueve la integración económica y libre de comercio regional. Participa en los proyectos de infraestructura y el desarrollo fronterizo. Muy buenas tardes con todos, mi nombre es Macy Perguachi y hoy voy a hablarles acerca de lo que es la cooperación internacional recibida y ofrecida por Ecuador. Cooperación internacional recibida y ofrecida por Ecuador. Ecuador ha estado involucrado en la cooperación internacional de manera activa, tanto recibiendo como ofreciendo asistencia en diversas fuentes principales de cooperación. Ecuador es receptor de asistencia internacional técnica, financiera y humanitaria, en sectores claves como seguridad, desarrollo sostenible, salud, educación y migración. Principales cooperantes: las Naciones Unidas, ONU, que participaron en proyectos humanitarios especialmente para migrantes y refugiados. La Unión Europea, con programas de seguridad, justicia y medio ambiente. Estados Unidos, con la cooperación en desarrollo, seguridad y gobernanza. Alemania, con apoyo técnico en cambio climático y desarrollo rural. Japón, China, Corea del Sur, España, con asistencia técnica en la salud, en la agricultura. Áreas prioritarias de cooperación: seguridad y justicia. Estos participaron en proyectos para mejorar el sistema judicial, combatir el crimen organizado y fortalecer la policía, como también en la cooperación con Estados Unidos y la Unión Europea en ciberseguridad e inteligencia. Salud. La cooperación en el sector de salud ha incluido asistencia técnica y financiera para combatir enfermedades, mejorar la infraestructura sanitaria y fortalecer los sistemas de salud. Desarrollo sostenible. Ecuador ha recibido apoyo en proyectos relacionados con la conservación del medio ambiente, la gestión de recursos naturales y el desarrollo de energías renovables, como por ejemplo en la iniciativa con el programa Bicorredor Amazónico, financiado mediante un canje de deuda por naturaleza que destina 460 millones a la conservación amazónica. En la educación, se han implementado programas de cooperación para mejorar la calidad educativa, la formación docente y el acceso a la educación en áreas rurales y marginales. Cooperación internacional ofrecida por Ecuador. Ecuador fue elegido para el Consejo de Seguridad de la ONU 2023-2024, lo que le da voz en temas de paz y seguridad global. Alianza para el Desarrollo en Democracia. Ecuador lidera el eje de sostenibilidad ambiental y economía circular, promoviendo la cooperación regional.
También participa en cumbres internacionales como la Cumbre Iberoamericana, donde asumió la presidencia pro tempore en 2024. Liderazgo regional. Ecuador es parte activa de la Alianza para el Desarrollo en Democracia junto con Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Promueve prácticas de sostenibilidad ambiental, economía circular y transición ecológica. La migración circular. Es un acuerdo con España que permite a los trabajadores ecuatorianos migrar de forma legal y temporal para labores agrícolas. Acuerdos comerciales y técnicos. En 2025 se firmó un tratado de libre comercio con Canadá que impulsa el acceso de productos ecuatorianos como banano, flores y camarón. También colabora con países vecinos en control fronterizo, medio ambiente y desarrollo. Muy buenas noches con todos, mi nombre es Jennifer Montaguano y yo les voy a hablar acerca de la economía del Ecuador en el pasado, dividiéndolo en 3 etapas. Primero tenemos a la etapa colonial, segundo el siglo XIX después de la independencia y por último el siglo XX. Bueno, primero comenzamos por la época colonial, la cual va más o menos desde el siglo XVI hasta el siglo XIX, en el cual el Ecuador era una colonia española y todo lo que se producía o se comercializaba estaba controlado por los intereses de España. Las actividades más importantes eran la agricultura y la minería. Se cultivaban productos como cacao, tabaco y algodón. Y de las minas se sacaba lo que es el oro y la plata, las cuales se enviaban directamente a Europa. Pero algo muy importante que no podemos dejar de mencionar es que todo esto se hacía a costa de los pueblos indígenas, que eran obligados a trabajar bajo sistemas muy injustos como la encomienda y la mita. También trajeron esclavos africanos para trabajar en las plantaciones y minas. El comercio lastimosamente estaba limitado a España, lo que frenaba mucho, pero mucho el desarrollo del país. Y como pasa muchas veces en la historia, la riqueza estaba concentrada en pocas manos: los españoles y los criollos. Mientras tanto, la mayoría de la población vivía en pobreza y sin derechos. Bueno, luego viene lo que es el siglo XIX, después de que Ecuador se independizó en 1822. Aunque ya no éramos la colonia, la economía seguía dependiendo vastamente de la agricultura, especialmente del cacao. Hubo una época conocida como el boom cacaotero, donde Ecuador llegó a ser uno de los principales exportadores de cacao a nivel mundial. Pero el crecimiento no se distribuyó de manera justa, lastimosamente. Las tierras estaban en manos de unas pocas familias que eran dueñas de grandes haciendas, y los campesinos trabajaban en condiciones bastante duras. El país empezó a comerciar como en otros lugares, ya no solo en España, pero igual la economía era muy vulnerable. Si el precio del cacao bajaba, todo se venía abajo. Se construyeron ferrocarriles y algunos puertos, pero el desarrollo era lento y bastante desigual. Bueno, por último tenemos a lo que es el siglo XX, el cual trajo cambios mucho más grandes. Desde los años 60, tras el descubrimiento del petróleo, este fue considerado como la mayor fuente de ingresos del país. Además del petróleo, se exportaba lo que es banano, cacao o camarón. Poco a poco empezaron a aparecer lo que son fábricas e industrias, aunque la dependencia del petróleo seguía siendo mucho más fuerte. Pero no todo fue positivo. En los años 90, Ecuador enfrentó una grave crisis económica. Bajaron los precios del petróleo, hubo problemas bancarios, los precios subieron, muchas personas perdieron su trabajo y la pobreza aumentó en gran cantidad. Como respuesta, en el año 2000 se tomó una decisión importante: adoptar el dólar como una moneda oficial. Eso ayudó a estabilizar un poco más la economía, aunque no solucionó todos los problemas. En esta época también hubo lo que son muchas protestas sociales porque la gente exigía mejores condiciones de vida. Muy buenas tardes, mi nombre es Ana Banco y yo les hablaré sobre la producción nacional del Ecuador con impacto internacional. ¿Sabían que el banano es el producto estrella de exportación del Ecuador? El Ecuador es el primer exportador mundial del banano, caracterizándose por su sabor, su estructura y su producción. Este fruto se cultiva principalmente en la zona costa, tanto el Guayas, el Oro y los ríos, generando miles de empleos tanto directos como indirectos. Los principales destinos
gobierno del banano ecuatoriano son Estados Unidos, la Unión Europea y Rusia. Orgullo floral del Ecuador. Ecuador es uno de los principales exportadores de flores a nivel mundial, destacándose especialmente por sus rosas. Las rosas ecuatorianas son altamente demandadas en fechas especiales como San Valentín y el Día de las Madres, principalmente en Estados Unidos, Rusia y países de Europa. Este sector genera empleo para miles de familias, especialmente en la Sierra, Cayambe, Tabacundo, Cotopaxi, y aporta significativamente a las exportaciones no petroleras del país. Sector pesquero. Riqueza del mar ecuatoriano. Principalmente tenemos al camarón. Ecuador es uno de los países exportadores mundiales de camarón, gracias a una industria altamente tecnificada. El camarón ecuatoriano se exporta principalmente a China, Estados Unidos y Europa. Atún y productos pesqueros. Ecuador también destaca en la exportación de atún y conservas de pescado. En Manta, como uno de los principales centros procesadores, los principales destinos son la Unión Europea y América del Norte. Buenas noches, mi nombre es Darla Denisa Lumbide de Galarza. Hoy les voy a hablar sobre la economía actual de Ecuador en el contexto global. En el contexto global actual, la economía de Ecuador enfrenta importantes desafíos y oportunidades a pesar de su pequeño tamaño. Relativamente, el país se encuentra influenciado por factores externos como la influctuación de los precios del petróleo, su principal producto de exportación, y la dinámica de los mercados internacionales. Economía dolarizada. Es cuando nuestro país usa el dólar estadounidense como moneda oficial en lugar de tener nuestra propia moneda. Esto se hace para controlar la inflación, dar estabilidad económica y aumentar la confianza. Sin embargo, también limita la política monetaria. No se puede emitir dinero ni ajustar tasas. Tendencia de recursos naturales. Es cuando un país basa gran parte de su economía en la exportación de materiales primas como el petróleo, minerales o agricultura. Esto puede generar ingresos rápidos, pero también causar riesgos económicos como la caída de precios internacionales o falta de diversificación económica. Es cuando un país amplía sus sectores productivos, industria, turismo, tecnología y etcétera, para no depender de un solo. Ayuda a reducir riesgo y crear empleo y mejorar la estabilidad económica a lo largo plazo. Situación macroeconómica actual de Ecuador. En 2024, Ecuador estuvo una recesión del -2% del PIB. Se espera un crecimiento del 2,5% del 2025, apoyando por el consumo, inversión de préstamos del FMI, la inflación baja del 2,03%, pero aumentó la pobreza y cayó el PIB per cápita. Inflación es el aumento general y sostenible del precio del bienestar de servicio en una economía durante el periodo del tiempo, lo que reduce el poder adquisitivo del dinero. Desempleo en Ecuador. En marzo de 2025, la tasa de desempleo fue de 3,3%, con 289.556 personas desempleadas. A pesar de esta cifra relativamente baja, el subempleo sigue siendo alto, afectando a más del 20% de la población económicamente activa. Crecimiento moderado. En el contexto latinoamericano, se espera que Ecuador
experimente un crecimiento moderado del 2025, en línea con la tendencia regional. Tendencia del petróleo. A pesar de la importancia del sector servicios de una economía, Ecuador aún mantiene una tendencia significativa del petróleo y minería, lo que hace vulnerables de las fluctuaciones de los precios internacionales, reformas y apoyos internacionales. Ecuador recibe el apoyo del FMI con préstamos y exige reformas fiscales para aumentar ingresos. Busca financiero externo para presupuesto y estabilidad de la economía. En conclusión, mi perspectiva en Ecuador enfrenta desafíos económicos importantes como la recesión de alta pobreza, pero con reformas y apoyo internacional. Busca recuperarse su crecimiento moderado. Dependerá de mantener estabilidad interna y adaptarse de un mundo globalizado cada día más incierto. Muy buenas noches, les saluda Dileidi Jimena Sola Espinosa con el tema de desafíos y oportunidades de Ecuador en el mundo. Ecuador enfrenta una serie de desafíos y oportunidades en el contexto global que impacta su desarrollo económico, social y ambiental. A continuación se presentará un resumen de los principales aspectos. Desafíos. Crisis energética. Desde el 2023, Ecuador atraviesa una crisis eléctrica debido a la sequía que ha afectado las reservas de agua de los embalses hidroeléctricos, responsables del 72% de la generación eléctrica nacional. Inseguridad y corrupción. La inseguridad ciudadana y los casos de corrupción con el juicio al ex vicepresidente Jorge Glass por malversación de fondos destinados a la reconstrucción tras el terremoto de 2016. Afectan la confianza en las instituciones y el clima de inversión. Desigualdad y pobreza. Aproximadamente 1 de cada 4 ecuatorianos viven en condición de pobreza y 1 de cada 10 en pobreza extrema. Cambio climático. Ecuador es vulnerable en los factores del cambio climático que podrían reducir el PIB per capital en el 4% para 2050. Esto subraya la necesidad de implementar políticas de adaptación y mitigación efectiva. Brechas digitales. Aunque la penetración de Internet ha aumentado, presentan desigualdades en el acceso y la calidad de la conectividad, especialmente en las zonas urbanas y rurales, lo que limita el desarrollo equitativo. Acuerdos comerciales. Ecuador ha firmado acuerdos comerciales con países como Canadá y la Unión Europea, lo que abre nuevos mercados para productores ecuatorianos. Transición energética. El país está avanzando en la diversificación de matrices energéticas, incorporando fuentes renovables como la solar y la eólica, lo que contribuye a la sostenibilidad y la reducción de dependencia de hidrocarburos. Innovación tecnológica. Ecuador se perfila como una potencia emergente de inteligencia artificial en América Latina, gracias a sus avances en infraestructura, educación, financiamiento, lo que puede impulsar al desarrollo de startups tecnológicos. Empoderamiento de mujeres emprendedoras. Proyectos como Ser Dona de Sud ha destacado el papel de las mujeres emprendedoras en Ecuador, promoviendo la igualdad de género y el desarrollo económico local. Conservación ambiental. Iniciativas como los canjes de deudas por naturaleza permite al Ecuador financiar la conservación de ecosistemas clave como la Amazonía y las Islas Galápagos, al tiempo que gestionan su deuda externa.
En conclusión, Ecuador enfrenta desafíos significativos en áreas como energía, seguridad, desigualdad, pero también cuenta con oportunidades para avanzar hacia un desarrollo sostenible e inclusivo mediante acuerdos internacionales, innovaciones tecnológicas, políticas de conservación ambiental.